las telecomunicaciones. La especie humana es de carácter social, y por tal motivo necesita de la comunicación, pues de otra manera viviríamos completamente aislados del resto. Así, desde los inicios de la especie, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada tecnología, para lograr acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso de comunicación. Las primeras manifestaciones en la comunicación de la especie humana fue, la voz, las señales de humo, y sus dibujos pictóricos. Posteriormente al evolucionar, fue la escritura, el elemento que permitió desarrollar las culturas que hoy conocemos. Las artes como la música y el teatro, forman parte fundamental en la formación y desarrollo de la misma especie y sus culturas. Con el desarrollo de las civilizaciones y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. Las antiguas civilizaciones utilizaban a mensajeros, más adelante, se utilizó al caballo y las palomas mensajeras. Luego con el invento de la rueda esto casi desapareció. A partir de que Benjamin Franklin demostró, en 1752, el descubrimiento de la electricidad, grandes inventos fueron revolucionando este concepto, pues las grandes distancias cada vez se fueron acercando. En 1836 Samuel Morse creó lo que hoy conocemos como telégrafo. En 1874 Thomas Alva Edison desarrolló la telegrafía cuádruple, la cual permitía transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. A pesar de este gran avance, aún no era suficiente. Es decir, esto era insuficiente pues se requería de algún medio para la comunicación de la voz. Ante esto, en 1876, surge el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell, que logra la primera transmisión de la voz. Así los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban cable para lograr la transmisión de mensajes. Con los avances en el estudio de la electricidad, el físico alemán Heinrich Hertz descubre, en 1887 las ondas electromagnéticas, estableciendo las bases para la telegrafía sin hilos. Pero no fue hasta el siglo XX, cuando se inventan los tubos al vacío y el surgimiento de la electrónica, que se logran grandes avances. Se inventa el radio. La primera emisión fue en 1906 en los Estados Unidos. En 1925 existían ya 600 emisoras de radio en todo el mundo. Hasta aquí, la voz se ha logrado transmitir de un lugar a otro, pero, ¿qué pasa con la imagen? Si una imagen dice más que 1000 palabras. En 1826, el físico francés Nicéphore Niepce, utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta 8 horas, consiguió la primera fotografía. Perfeccionando este procedimiento, el pintor e inventor francés Louis-Jacques Mandé Daguerre, descubrió un proceso químico de revelado que permitía tiempos de exposición mucho menores, consiguiendo el tipo de fotografía conocido como daguerrotipo. En el siglo XIX, se desarrolla este invento hasta llegar al cinetoscopio, presentado por Thomas Edison en 1889 y lo patentó en 1891. Los hermanos Lumière, presentan y patentan el cinematógrafo en el año de 1895. Hasta el año de 1920 se le añade el sonido, creando así, el cine, muy disfrutado en nuestros días. Otros de los hechos para el nacimiento de la televisión son la invención del iconoscopio y el cinescopio, para transmitir y recibir, respectivamente, imágenes a distancia. Ambos fueron inventados en 1923 por el ingeniero electrónico ruso Vladimir Kozma-Surovikin, logrando con esto una de las más grandes industrias a escala mundial, las cadenas de televisión. Desde las primeras máquinas programables manualmente como la máquina diferencial de Babbage, o con procedimientos electrónicos como la ENIAC, con tubos al vacío, en 1947. Hasta nuestros días, potentes computadoras digitales que se han introducido en prácticamente todas las áreas de la sociedad como la industria, comercio, educación, comunicación, transporte, etc. Con todos estos avances tecnológicos y necesidades, la comunicación o transmisión de datos fue tomando cada vez más auge.
Con esta nueva necesidad y estas herramientas, surgen las redes de computadoras, las cuales son ya muy comunes en nuestros días, pero en los inicios de la transmisión por televisión y con el uso de las computadoras, la especie humana logra lanzar los primeros satélites artificiales, los cuales son aparatos muy sofisticados con fines múltiples científicos, tecnológicos y militares. El primer satélite artificial, el Sputnik 1, fue lanzado por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. El primer satélite de Estados Unidos fue el Explorer 1, lanzado el 31 de enero de 1958, y resultó útil para el descubrimiento de los cinturones de radiación de la Tierra. En la actualidad hay satélites de comunicaciones, navegación, militares, meteorológicos, de estudio de recursos terrestres y científicos. La mayor parte de ellos son satélites de comunicación, utilizados para la comunicación telefónica y la transmisión de datos digitales a imágenes de televisión. Todo este desarrollo de las comunicaciones dio lugar a un nuevo concepto: telecomunicación.